Más allá del dato puntual y más caliente de lo esperado de la inflación en los Estados Unidos, lo cierto es que la inflación global se va desacelerando y esto permite atisbar una recuperación del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio así lo entiende. Tras la contracción del año 2023, del año pasado, este año y el que viene, el comercio puede repuntar, puede volver a crecer en todo el planeta. Esta proyección es lo que queremos conocer, hasta qué punto es una predicción que puede tener fundamento, una expectativa realista, pues con alguien que tiene una gran experiencia en el comercio internacional. Ex secretaria de Estado de Comercio en España, es técnico comercial y economista del Estado y es una gran experta en internacionalización y en innovación. Actualmente, además, con responsabilidades en consejos de administración de varias empresas. Marisa Poncela, bienvenida a Capital Radio. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantado de saludarle. ¿Cree que entonces es realista esta previsión que hace la OMC o puede ser un buen deseo que se recupere el comercio internacional tras la contracción del año pasado todavía? Bueno, la verdad es que en comercio internacional hemos tenido unas épocas brillantes en las que ha ido creciendo en relación al PIB mundial, pero en estos momentos estamos en una situación con tantas perturbaciones geopolíticas alrededor que es difícil predecir así qué puede suceder a largo plazo, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que una de las cosas que apunta a la OMC es que a pesar de que sobre todo la guerra de Ucrania pareció que provocaba un parón, por supuesto primero la pandemia y luego la guerra de Ucrania provocaba un parón en estas transacciones y una ralentización de las transacciones, parece que el comercio internacional se ha demostrado ser bastante resiliente y a pesar de todo se ha readaptado y está volviendo a crecer nuevamente gracias sobre todo a la contención de la inflación mundial. Si elaborásemos de una forma sencilla un perfil de riesgo para el comercio internacional, usted ha citado la guerra de Ucrania, hay otros riesgos, ¿no? Porque la guerra en Gaza está afectando también al tráfico marítimo por el canal de Suez, en el Mar Rojo, con los ataques de los hutíes, lo que nos recuerdan los problemas de los cuellos de botella que se generaron también al final de la pandemia. Esos riesgos siguen estando ahí, ¿no? En las cadenas de suministro. Correcto. Hay dos estrechos que son muy importantes, que es el canal de Suez y el canal de Panamá. El primero se ha visto afectado por los ataques de los hutíes y el segundo por la sequía en el canal, que ha hecho bajar el nivel del agua de tal manera que muchos barcos con exceso de calado pues en estos momentos no pueden pasar por ahí. Pero sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que bueno, las empresas, una vez que afectan el primer shock, sobre todo cuando de repente empezaron a verse atacados los barcos que atravesaban el canal por los hutíes, lo han asumido y en estos momentos están dando la vuelta por África. Es algo absolutamente inconcebible, impensable. Sucedió lo mismo cuando se cruzó aquel barco en el canal de Suez y tuvo durante una semana el comercio paralizado. Bueno, yo he estado hablando con empresas que tienen como norma habitual utilizar uno u otro de los canales y me dicen que ahora están dando la vuelta y yo les pregunto, pero eso mete días y mete costes adicionales y me dice, pues sí, nos mete 15 días, por ejemplo, el parón en el canal de Suez, 15 días adicionales de ruta con todos los costes en tráfico, o sea, en transporte, que eso significa, ¿no? Pero lo están haciendo y eso es una de las cosas que apunta precisamente la OMC, que realmente el comercio es resiliente. Por eso decía yo que una vez que pasa un problema y las empresas de repente asumen el shock de ese problema, bueno, buscan soluciones para seguir avanzando. El comercio no se para por eso. ¿Cómo le está tocando esta cuestión, este impacto, cómo le está afectando este impacto a Europa y a España en particular, por lo que usted conoce por su experiencia? Bueno, lo que está provocando, sobre todo este tipo de shocks geopolíticos, impacta,
como he dicho, sobre todo en el coste de los productos que pasan por esos canales y que tienen que dar la vuelta a uno u otro continente, impacta en Europa también, sobre todo, imagínese el primero, todo el tráfico que viene de China hacia Europa o de Europa hacia Asia. Digo China porque es el principal digamos, cliente y proveedor en estos momentos en Asia, ¿no? Sobre todo proveedor. China ha sido increíble cómo, gracias a las medidas de la OMC, a partir de que entrara en la OMC, se ha visto beneficiado de unas preferencias que antes de entrar en la OMC no tenía, preferencias arancelarias, y porque entró como un país en vías de desarrollo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la OMC, que tú puedes entrar como tú quieres y no tienes por qué cambiar tu acepción. Bueno, pues se ha visto muy beneficiado y en estos momentos es el gran dealer del mundo, ¿no? Ha sobrepasado con creces a Estados Unidos y gran parte de ese comercio precisamente pasa por el canal de Suez. Hay otro elemento que nos gustaría considerar con usted y es esta tendencia política proteccionista de fabricar dentro de las fronteras y tener una menor dependencia de proveedores, particularmente todo el mundo sigue mirando a China. Es una especie de retroceso de la globalización previa. ¿Esto no puede tener un efecto real en una reducción del comercio global al tener más cerca los centros de producción de los mercados de venta? Bueno, sí es cierto que desde hace cosa desde la pandemia hacia aquí, iba a decir 4 años, 3 años desde la pandemia hacia aquí, se está produciendo una situación de vuelta a casa de muchos proveedores, o sea, de muchos fabricantes y por tanto de búsqueda de proveedores más en un entorno más próximo al tuyo, en un bloque más próximo al tuyo, ¿no? Porque durante la pandemia lo que se vio era la extrema vulnerabilidad a la que se habían o en la que se habían puesto muchos países, sobre todo los países industrializados, que en el momento en el que China se abrió al mundo, pues vieron allí como la gran fábrica del mundo, precisamente por unos costes mucho más baratos, pero en esa situación de vulnerabilidad, pues cada uno tiró como pudo y se vieron que no tenían en casa sus propias necesidades para cubrir mascarillas, respiradores, etcétera, ¿no? Pero no solamente esos productos, sino que como se cerró el comercio mundial, los suministradores, los proveedores de materias primas de todos los fabricantes que estaban también allí dejaron de suministrar. Y se acordarán ustedes cuando el tráfico mundial quedó paralizado y cuando arrancó de nuevo, pues hubo un caos en el transporte internacional porque el que más pagaba tenía derecho a pedir un barco y traérselo, pero si no estabas en esa tesitura, pues a lo mejor tus suministros quedaban aplazados a dentro de 2 o 3 meses y hubo muchas producciones que se quedaron paradas por ello. Eso alarmó mucho a los países y eso y otras circunstancias geopolíticas han hecho que el concepto seguridad nacional sea un concepto que haya empezado a sobrevolar por todos los países y fundamentalmente industrializados a la hora de reclamar determinadas medidas proteccionistas. Una de las cosas que yo leyendo el informe de la OMC me ha llamado la atención es que hablamos de desglobalización como un fenómeno natural y sin embargo la OMC apunta a que no existe una evidencia científica que apunte a ello. Es cierto que muchas producciones que estaban deslocalizadas han vuelto su deslocalización hacia casa o por lo menos a buscar proveedores en un entorno más próximo, pero no es una tendencia generalizada. Yo puedo decir que sí que en un momento determinado, cuando se produjo ese parón del comercio internacional, muchas empresas que conozco y algunas en las que estoy en el consejo, revisamos precisamente de dónde venían los proveedores, sobre todo los proveedores más críticos, y empezamos a pensar que había que tener un
una alternativa en un entorno más amigable, digámoslo así, o más próximo, o de nuestro entorno más geopolítico, para evitar situaciones de vulnerabilidad respecto a proveedores muy críticos que nos pudieran poner la fabricación en cuestión, sí. Comprendido. Excelente análisis de inteligencia económica, muy útil. Escuchar a Marisa Poncela, ex secretaria de Estado de Comercio y hoy miembro del Consejo de Administración de varias empresas. Gracias por acompañarnos. Le deseamos un buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.